Yo dije, bueno, quiero hacer doctorado. Yo en Rosario había trabajado en la universidad, estaba de ayudante, jefe de trabajo práctico. Y claro, a la hora de hacer el doctorado digo, ¿qué voy a hacer? Y en Italia estaba la parte más sociológica, estaba Abruzzese en Roma y Génova, un sociólogo que ya estaba trabajando el tema de las redes, venía de la sociología de los medios y se dedicaba a las redes. Claro, jubilado, Abruzzese, debe andar por ahí. Y, y después estaba el filón semiótico, obviamente. Estando en Italia estaba, bueno, Umberto Eco en Bolonia, Paolo Fabri en Bolonia, Bettini en Milán. Yo vivía en Turín, Torino, cerquita de Milán, una hora, y entonces dije, bueno, voy a hacer el doctorado en Roma, en Milán, con el profesor Bettini. Y ellos ya venían trabajando semiótica del hipertexto, semiótica de los videojuegos. El Matteo Vitanti, que estaba en Berkeley y después se volvió a Italia, él más o menos hizo el doctorado en mi época sobre semiótica de los videojuegos. Es el Frasca italiano, digamos. Estaba bueno, un chico, Gianni Sibila, que hacía semiótica del videoclip, y yo dentro de todo ese grupo, de esa generación, de esa camada, hice semiótica de las interfaces, porque digamos, dado que trabajaba todo el día haciendo eso, digo, bueno, conozco el objeto de estudio más o menos. Y ahí hice la tesis doctoral, y la terminé, la defendí, digamos, en 2002, y en el 2002 justo yo me vengo a vivir con mi familia, todo, dejamos Italia, nos venimos para acá, para trabajar ya en la universidad, teniendo un doctorado, y publico en el 2004 un libro, se llama Hacer Clic, que es de semiótica de las interacciones, de las interfaces. O sea, era mi tesis doctoral un poco más simple, donde ahí yo analizo, por ejemplo, cómo había evolucionado la interfaz del diario Clarín, analizo varios productos artísticos en CD-ROM, o sea, un poco el tema era cómo se crea significado, que la semiótica, cómo se crea significado en un entorno interactivo. Y había cosas también mezcladas de videojuegos, un poco, ese era mi tema. Y yo ahí desarrollo un modelo de análisis que tenía cosas de semiótica, de Umberto Eco. Humberto Eco hablaba de la estrategia del autor y la estrategia del lector. Yo hablaba de la estrategia del diseñador y táctica de los usuarios. Pero un poco esta idea de que de frente a un texto hay cooperación interpretativa, pero también hay conflicto, ¿no? Yo la trasladaba al mundo de la interfaz. Y retomaba investigaciones de autores sumamente interesantes, como Donald Norman, ¿no? Que es uno de los tipos más capaces en ciencias cognitivas que trabajó justamente el proceso de interacción. Es una mezcla, ¿no?, entre lo cognitivo y lo semiótico. Y publiqué ese libro en 2004, pero digamos, en el libro este Hacer Clic, y mi investigación se focalizaba solo en la interfaz de usuario, o sea, en la cosa chiquita, el sujeto frente a la pantalla, esto acá, la burbuja esta que tenemos acá, ¿no? Tengo el mouse, tengo el teclado, tengo los diferentes iconos, ¿no? Pues después vinieron pantallas interactivas, touchscreen, en esa época todavía no había, pero podría ser un joystick, ¿no?, para jugar. Pero un poco yo me dedicaba a estudiar lo que pasaba en esta relación micro, una persona, un sujeto frente a la pantalla. Y lo que yo había un poco despanzurrado analizando con elementos semióticos y cognitivos. Al final de ese libro, del 2004, yo dejaba caer la idea diciendo, las interfaces, bueno, yo ahora este análisis lo hice a partir de una cosa muy pequeñita, micro. Algún día quizás se podría escalar, ahora se dice escalar, pero no se decía escalar, se podría emplear este método de análisis o esta mirada y ir de lo micro a lo macro, ir de la interacción de una persona frente a la pantalla al gran ecosistema de las interfaces, ¿no? Esto yo lo decía al final del libro. Incluso en esa época había dejado caer una idea, de a lo mejor Barbero, Jesús Martín Barbero, hablaba de las mediaciones como gran proceso cultural, a lo mejor las interfaces, la interfaz es, yo decía algo así como la dimensión molecular de la mediación, ¿no?, como la cosa pequeña. Me acuerdo cuando presentamos el libro en Madrid, estaba este profe Antonio Caro, creo que andaba Jorge Lozano por ahí, en la Complutense de Madrid, en el año 2004, 2005. Y me acuerdo que Antonio Caro, que es un profesor, un tipo que hace semiótica de la publicidad, súper cráneo en temas de análisis de la publicidad, se había jubilado hace poquito, Antonio, él me dice, me gustó tu libro, dice, pero lo mejor, teníamos confianza, ¿no? Me dice, lo mejor es la parte final, cuando dice que esto se puede ampliar, se puede llevar a otra escala. Bueno, después de 15 años más o menos salió el libro, La lesión de la interfaz, que no es otra cosa que un poco esa idea que estaba esa semillita que había al final del otro libro, decir, bueno,
voy a llevar esto a otra escala. Voy a pensar qué pasa si ya no pensamos en interfaz de usuario, pero qué pasa si llevamos ese modelo a otra escala, a un nivel macro, y empezamos a pensar, lo que dicen las leyes de la interfaz, en los partidos políticos como interfaces, si llevamos, vamos a pensar como los hospitales como interfaz, la escuela como interfaz, la universidad como interfaz, los sindicatos como interfaz, ¿no? Y esa era un poco la idea. Yo obviamente fui contando muchas cosas, publiqué varios artículos, la ley de la interfaz salió en 2018. Yo creo que un empujón grande para el libro fue una estadía de investigación que yo hice en el 2009 en Toronto, tuve 3 meses. Estuve trabajando con Bob Logan, Alejandro también lo conoce. Bob Logan es uno de los que tuvo contacto directo con McLuhan. Bob Logan es un tipo genial, era un joven físico, había estudiado en el MIT, que es de Brooklyn, típico judío de Brooklyn, pero no ortodoxo, esto es con el sombrero raro, no, el típico judío, digamos, no ortodoxo de Brooklyn. Y vivía en Toronto, y él, claro, en los años 70 era un brillante físico, y en la Universidad de Toronto, en los años 70, Logan hacía un curso que todavía hoy lo hace, él es emérito, profesor emérito, y era poética de la física, se llamaba el curso. Una cosa rara entre física y poética, en los 70, ¿eh? Y McLuhan se enteró. ¿Quién es este loco que hace un curso de poética de la física? Y se hicieron amigos, y había una gran diferencia porque McLuhan había nacido en 2011 y McLuhan murió en el 1980. O sea que más o menos 5 o 6 años trabajaron juntos. Y se hicieron muy amigos, entonces empezaron a hacer clases, tenían preparado un libro juntos sobre temas de orígenes de la escritura y el alfabeto, que después bueno, lo publicó Logan, pero un trabajo que estaba haciendo junto con McLuhan. Quedó algún artículo publicado por los dos. Eh, eh, y bueno, digamos que en esa época yo fui trabajando con Bob en Logan en el 2009 en Toronto, y ahí, bueno, ahí ya había hecho una primera charla que eran las 5 leyes de la interfaz, eran 5 en esa época, pero yo sabía que eran más, lo que pasa es que no lo tenía muy afinado todavía. Y bueno, y salió esto, ¿no? La idea era hacer un libro, bueno, con las leyes de la interfaz, no hablo, hacer un libro que no fuera el típico rollo teórico. Es un libro que tiene mucha teoría, pero está bastante disimulada, ¿sí? En las notas finales ahí, pero privilegia mucho el storytelling, este tipo de escritura que bueno, tanto nos encanta a mí, a Alejandro y otra gente, esta ensayística estadounidense, ¿no? Como yo creo que hay diferentes estilos ensayísticos. El estilo francés, que es el hegemónico en Argentina desde la época de Sarmiento, ¿no? No es casual que cada vez que hay una crisis como ahora, cualquier francés dice cualquier pavada y en Argentina salen letras de molde, ¿no? No, filósofo francés te pone. Bueno, los italianos son diferentes, pero están bastante influidos también por el modelo francés. Pero tienen un toque particular, un peperoncino, diría. Tienen un condimento particular los intelectuales italianos, ¿no? Yo creo que en algunos casos comunican mucho mejor que los franceses, ¿no? Si uno ve el Stefano Mancuso, el que habla de las plantas, que se volvió un bestseller mundial, tiene todo un estilo de storytelling, todo muy, muy, muy culto italiano, pero interesante. Y después está la ensayística estadounidense, Steven Johnson, infinidad de autores, el Gladwell, que son bestsellers, ¿no? Gente que toma cosas de conocimiento, digamos, muchos de estos son periodistas, toman cosas de conocimiento científico de última generación y lo ponen en un contenedor narrativo muy lindo. Bueno, a mí, Alejandro, a Julio, a mí nos gusta mucho, leemos de todo, pero nos gusta ese tipo de ensayística, ¿no? Que es menos común quizá a veces en nuestro entorno. Y yo, bueno, con las leyes de interfaz, yo le había dicho a la editora Flor Landman de GDI, sabía, quiero hacer un libro diferente, si lo podemos hacer de tapa dura mejor, como el otro libro de esa colección. Y bueno, entonces es un libro que tiene mucha teoría, pero tiene mucho storytelling. Habrán visto que hablo de la máquina de vapor, hablo de las primeras escrituras de piedra, hablo del Macintosh, o sea, va dando saltos, no es cronológico. Esto es fundamental, que no sea el clásico libro de historia de la tecnología que es cronológico, para nada. Y va un poco dando los saltos, y también va dando saltos a nivel disciplinario, ¿no? Porque aparecen cosas de semiótica, en un momento aparecen cosas de sociología, de historia, bueno. ¿Qué pasa? Yo una de las cosas que digo al final del libro, cuando hablo ya de la ley, la que es la más política, ¿no? Cuando digo que el diseño de una interfaz en sentido amplio, el diseño de interfaz y su uso son prácticas políticas. Ok. Y ahí dejo caer la idea
¿Qué está pasando? En todos lados la escuela está en crisis. El discurso que ya viene hace varias décadas. Es un mercado también, porque hay gente que se dedica a hacer propuestas para asesoramiento al gobierno para cambiar la educación, qué sé yo. Yo calculo que cada vez que hay cambio de gobierno, en América Latina, en Europa debe pasar lo mismo. Deben sacar carretillas, o sea, el presidente que se va deja todo ahí y el que viene agarra la carretilla y tira todos los papeles que dejó el anterior, debe haber montaña de documentos para innovación en la educación. Es un clásico. Tenemos un amigo común, don Alejandro, que es Guillermo Orozco, un gran amigo mexicano de Guadalajara. Esta no sé si te la conté alguna vez, Alejandro. Guillermo se doctoró en Harvard en educación con un gurú, se doctoró ya por los 90, finales 80, 90, con un gurú de la innovación educativa, ¿no? Un señor muy grande. Y hace unos años se hizo un congreso de comunicación en Boston y estaba nuestro amigo Guillermo y varios amigos nuestros y de México también. Y dice, mira, Carlos dice, vamos a ir a cenar con el director de mi tesis doctoral, que era un señor que tenía, yo calculo, 90 años, con su esposa, ¿no? Un señor, dos caballeros casi british que viven ahí en Estados Unidos, en Boston, cabellos obviamente muy blancos, estaba el señor y la esposa, personas exquisitas. Fuimos a comer langosta al puerto de Boston, ¿no? Y este señor era fascinante, porque el tipo había estado 50 y pico años de carrera al nivel top mundial de asesoramiento educativo. Y me dice, en toda mi vida no sé cuántos informes he hecho para todos los gobiernos, de todos los países, tercer mundo, en desarrollo, súper desarrollado. Bueno, solo 2 veces un gobierno implementó algo de lo que yo le sugerí. Uno era el país, en Salvador de Allende, en Chile, en el 70, y no me acuerdo cuál otro. O sea, digo, pobre tipo, pobre hombre, qué frustración, ¿no? Tantos documentos estratégicos de innovación y bueno. O sea, esto hace pensar que evidentemente somos todos conscientes que los aparatos, el sistema educativo está en crisis, la escuela primaria, la secundaria, la universidad ni hablar. Y lo que yo hablo en el libro, después de haber hablado en muchas conferencias sobre el tema educativo, es que, ¿por qué está en crisis? Bueno, si uno dice, esta es una interfaz, ¿no? Una interfaz educativa. ¿Cómo analizo esa interfaz? ¿Hay actores? Sí, hay actores. ¿Hay actores humanos? Sí, están los estudiantes, los chicos, la chica, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, están, bueno, no sé si hay preceptores, bedeles que controlan la disciplina, y hay, está el profesor de educación física, o la profesora de educación física, está el director o la directora, o sea, hay actores humanos. Están las familias, obviamente, ¿no? Hermanos menores, hermanos mayores, etcétera, etcétera. Hay actores humanos. ¿Hay actores institucionales? Sí, totalmente. Actores institucionales, la escuela, el ministerio, la ley que regula la escuela, las disposiciones internas que tiene el protocolo de funcionamiento de la escuela, los planes de estudio son actores institucionales, ¿no? Todo un poco esto que es compartido. Saussure hablaba del lenguaje, ¿no? de lo que es más, de lo que existe un acuerdo, ¿no? Un acuerdo social. Hay actores tecnológicos, y obviamente, dentro de la escuela hay un montón de actores tecnológicos. ¿Y cuáles son los actores tecnológicos dentro de la escuela? ¿Alguna sugerencia? Hoy en día, actores tecnológicos hay desde tecnología que, si nos vamos atrás, el escribir mismo, hasta pantallas, computadoras, de todo. Hay, no sé, proyectores capaz para proyectar imágenes. No sé, desde cosas que nosotros consideramos básicos para nuestra generación hasta cosas más actuales, pero todavía hay muchas cosas para implementar. Bien, bien. Porque normalmente cuando yo hago esta pregunta, la gente dice, tecnología dentro del aula, y la pizarra electrónica, el proyector, la computadora, y la tiza no es una tecnología, el Claro. pupitre no es una tecnología, ¿no? Y acá viene una de las frases fascinantes que está acá en el libro, en el otro libro, en Media Evolution, que es esta frase de Alan Kay. O sea, tecnología es todo lo que existía, todo lo que se creó después que nacimos nosotros. Porque, ¿qué pasa? La tiza, el borrador, la pizarra, nadie la ve como tecnología, porque se naturalizó. Se volvió, digamos, fueron creadas mucho antes que nosotros naciéramos. Entonces, cuando uno dice, a ver, tecnología, todo el mundo sale, ¿no? Tuviste muy bien, Iván, porque dijiste, hablaste de escritura, que también es otra tecnología, la más antigua quizás.
Pero generalmente la gente cuando hablamos de tecnología piensa en los fierros nuevos digitales y no ve que el aula está llena del mapamundo, las escuadras de madera para hacer las fórmulas y las figuras geométricas en la pizarra, el semicírculo de madera gigante. Bueno, el aula siempre estuvo llena de tecnología. Entonces, bueno, sí, el aula, la escuela, es una interfaz. Hay actores, hay diferentes tipos de relaciones. Hay relaciones verticales, relaciones horizontales, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta interfaz? ¿Por qué está en crisis? Claro, la pregunta es, ¿cuándo se creó esta interfaz? Y este modelo de escuela, de todo, que es obligatoria, escuela pública, donde los niños entran haciendo fila y van todos ordenados por edad y se lo distribuye en aulas y que incluso a veces, bueno, hay que izar la banderita, cantar un himno, una canción patria. Ese modelo de escuela nació en el siglo XVIII, nació en Prusia, en esa época era hoy Alemania, ¿no? Nació cuando nacieron los estados nacionales. Se crean los estados nacionales, digamos, terminan todas estas luchas, se van haciendo unidades cada vez más grandes, y se empiezan a crear los primeros estados nacionales que eran imperios, ¿no? Después muchos fueron evolucionando, fueron pasando, algunos se partieron, ¿no? El gran imperio pruso-húngaro después de la Primera Guerra Mundial cambió, ¿no? Y da lugar a repúblicas, pero la idea de Estado viene de esa época, y ese Estado tenía que formar a sus nuevos ciudadanos. Entonces de ahí se inventa, digamos, se crea esta interfaz educativa que era esta línea de producción de ciudadanos, ¿no? Joven argentino, se decía. Bien, ¿qué pasa? Final del siglo XVIII viene la Revolución Francesa, que le da un golpe de timón a los valores, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, y viene sobre todo la Revolución Industrial. O sea, si algo necesitaba esta interfaz para terminar de formarse, adaptarse, la Revolución Industrial le da el toque. Digamos que la interfaz educativa se adapta al modelo industrial de producción. Ya es producir ciudadanos en serie, en fila, plan de estudio, todo es una línea de producción, como la de Charles Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Van saliendo los chicos y las chicas en camadas. El plan de estudio lo controla el Estado, ¿no? Y los niveles de educación, porque era escuela obligatoria, era escuela básica. Para formar un ciudadano hay que agarrar a un chico, una chica jovencito y darle los valores, el Estado, la bandera, quiénes somos nosotros, nuestra historia, las batallas que hemos ganado, y ya listo. En la Revolución Industrial después, emerge el capitalismo ya moderno, no basta eso. Para integrarse en la Revolución Industrial hay que saber leer y escribir, como mínimo un obrero, ¿no? Mientras uno es un campesino que está arando la tierra, sí, saber hacer un par de cuentas para ir al mercado, ya está. Si uno va, hubo grandes migraciones, acuérdense, las grandes ciudades nacen con la Revolución Industrial, ¿no? Esta grandes migración a Londres, a Manchester. El campo se vacía, la gente va a trabajar a la ciudad. Esa gente se integra en la línea de producción, incluso niños van a la línea de producción y tienen que saber leer y escribir. Entonces, educación primaria, leer y escribir, obviamente los valores republicanos o estatales, etcétera, etcétera, leer y escribir. Básico, hay que saber leer un manual de una máquina para entenderla. Claro, ¿quién coordina esa capa intermedia? Los técnicos. Entonces ahí tenemos ya la escuela secundaria, ya sea lado bachillerato administrativo o lado técnico. Las escuelas de arte y oficios nacen en Francia más o menos en la época de la Revolución. ¿Okay? Y después obviamente tenemos el nivel superior, los grandes managers, lo que sea, que es el nivel universitario. La universidad nació hace 1000 años. En este siglo, finales del siglo XXI, la universidad de las más viejas, Bolonia, Salamanca, Sorbona, cumplen 1000 años. O sea que era un modelo, era una interfaz vieja que se fue redactando. Pero casualidad, fue en el siglo XVIII en Alemania, Humboldt, el hermano de Alexandre, que andaba por América Latina ahí haciendo dibujitos de Chimborazo, el hermano fue el que rediseñó la universidad moderna en Alemania, y que es el modelo que nos llegó a nosotros, digamos, ¿no? Después está el modelo anglosajón, que es el modelo que llegó a Estados Unidos, el modelo Cambridge y eso, pero digamos, en el siglo XIX está el modelo Humboldt, la universidad científica, que es el que después pasa a Francia, Italia, nos llega a nosotros en América Latina. Entonces tenemos los 3 niveles, y ahí, perfecto, nuestra interfaz había sido diseñada y fue retocada entre el siglo XVIII y XIX para la sociedad industrial, para formar para los 3 niveles y todo. Es obvio, ahora de esta perspectiva casi resulta obvio que una interfaz educativa diseñada para una sociedad industrial entre el siglo XVIII y XIX, es lógico que no funcione, porque la sociedad ya estaba en una sociedad postindustrial, donde esto de estos 3 niveles de enseñanza crujen por todos lados,
puede haber una persona, los grandes innovadores, Steve Jobs, Bill Gates, todos han huido de las universidades, porque dicen, no, estoy perdiendo el tiempo acá, y por más que estaban en grandes universidades de élite, y se fueron a montar sus empresas, no, más allá de Google nace dentro de una universidad también, ¿no? Bueno, pero digamos, toda esta interfaz empieza a ser algo. No contiene a los más chicos, no los contiene, las nuevas generaciones están acostumbradas a construir sus relaciones sociales con dispositivos, y apenas entran a la escuela le sacan los móviles, ¿no? A la hora de salida de la escuela primaria están las madres o los padres afuera con los móviles esperándolos ahí. ¡Ah, el móvil! ¿No? Es el pasaporte para volver al mundo real. ¿No? Tomar el pasaporte, podés volver a tu mundo real. Y claro, por otro lado, pero una de las preguntas, bien, podemos hablar de una de las preguntas, era eh, ¿por qué cree que no se han generado cambios muy visibles en la estructura de la institución educativa a nivel global desde hace siglos? Porque yo creo que tanto la interfaz educativa primaria, secundaria y universitaria son máquinas diseñadas, son interfaces diseñadas para reproducir conocimiento. Son diseñadas para reproducir y son muy buenas autorreproduciéndose, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar este tipo de instituciones o de interfaces desde adentro. Tienen una capacidad de erradicar, acorralar, aislar cualquier cosa extraña que genere cambio desde dentro, digamos, impresionante. Porque son máquinas perfectas para reproducir cosas. Nacieron para eso, para reproducir valores, ¿no? Claro, esto quedó muy general, hay espacios dentro de la universidad que se pueden hacer cosas, en la UBA está la cátedra de datos, en otras universidades hay laboratorios, digamos, hay ámbitos. La ingeniería han sabido a lo mejor generar laboratorios para crear cosas nuevas, pero el sistema en general no cambia. Y esto lo podemos llevar también a extrapolar a otras interfaces. Cuando uno tiene una interfaz que funciona, estas mega interfaces, y funciona de hace mucho tiempo, generalmente la innovación nunca viene del centro, siempre viene de la periferia. Es muy difícil cuando una cosa se consolida, incluso siendo grandes empresas, ¿no? Porque dice, ¿quién innovó en el mundo de la televisión? No, ni la NBC, ni la CBS, nada. Innovó en la televisión Netflix, una empresa que vendía a domicilio, alquilaba VHS, ¿no? Videocassettes. O Amazon innovó en cómo vemos televisión. O HBO, o sea, empresas que venían de otros lugares, ¿no? ¿Quién revolucionó la industria musical? Apple, con el iPod y la posibilidad de descargarse las canciones, etcétera, etcétera. Y no era un actor central de esa gran interfaz musical, ¿no? Yo creo que bueno, si volvemos al tema educativo pasa lo mismo. Si mañana hacemos una reunión de 20 rectores alrededor de una mesa, ¿cómo se innova en la universidad? No va a salir nada nuevo, nada. Porque van a decir, necesitamos más dinero de presupuesto, punto. ¿Bien? La innovación siempre viene, los MOOCs, los cursos masivos online, nacieron en la periferia de las grandes universidades de Estados Unidos mezclado con empresas. También, ¿no? En ese sentido, estas grandes interfaces, que yo las llamo a veces interfaces rocosas, ¿no? Máquinas de autorreproducirse, y yo creo que la universidad es quizá uno de los mejores ejemplos. ¿Saben lo que tiene en el medio? El ojo de Sauron. Y controla que la máquina reproductiva funcione bien. Entonces nosotros como Frodo y Sam estamos ahí agachándonos en la periferia tratando, digamos, la gente que quiere hacer cosas, tiene que irse a la periferia y hacer cosas interesantes y mezclarse con otras interfaces. Porque lo que el ojo no quiere es que uno se mezcle con otras cosas, ¿no? Otra característica, acá podemos hablar de la escuela, sobre todo, primaria, secundaria, es la relación que tiene esta interfaz, ¿no? Con otras tecnologías nuevas, las nuevas tecnologías dentro del aula. Por lo menos lo que si uno ve un poco la historia de la escuela, cada vez que aparece una tecnología, y sobre todo si es tecnología de comunicación, por ejemplo la televisión, el VHS, la computadora, la calculadora, la escuela lo primero que hace es se cierra, la rechaza. Nah, fuera la televisión. Cuando yo iba a la escuela, en los 70, no nos dejaban usar la calculadora, no te hace todo con lápiz y aprender. Ya, cuando seas grande vas a poder usar una calculadora. Todavía tengo acá una Casio chiquitita para hacer cálculo. Bueno, o sea, la primera actitud de la escuela es refractaria, fuera la tecnología. Cuando la tecnología entra en la escuela, cuando la acepta la tecnología en la escuela, es porque la pasteurizó, la volvió inofensiva. Esa tecnología que a lo mejor podía haber incorporado algo filoso, haber abierto un nuevo actor en la interfaz que contribuiría a cambiar las relaciones internas, cuando entra ya la pasteurizó, se vuelve, ¿cómo diría?
no, o sea, no es que se inmunizaría la escuela, ¿no? La adopta, pero ya no cambia La nada. neutraliza. La Perdón, neutraliza, Carlos, pasteuriza totalmente. Por ejemplo, la televisión, ¿no? La televisión no fuera, ¿no? Si leen los cómics de Mafalda, ese era el debate a finales de los 60. Esta cosa rara que estaba en la casa, no sabían si era buena o mala. La escuela no, televisión mala. Entonces, ¿qué hacemos? Televisión educativa. ¿No? Aceptamos televisión educativa. Bueno, si ustedes ven los programas de televisión educativa, salvo algunas excepciones, de los últimos 20, 30 años, era la cosa más aburrida, espantosa que había. En Argentina estaba la telescuela técnica en los años 60, no sé si lo daba el canal Volver o Nostalgia, o estos canales nostalgiosos que hay allá. Formar, yo le decía a Alejandro que veía Formar en Canal 9. Bueno, esto en blanco y negro, un carpintero frente a la cámara explicando cómo serruchar y dar clavito, ¿no? Eran programas de los 60, 70. Era lo más aburrido que había. En esa época los Beatles estaban haciendo videoclips pasados de LCD, que eran alucinantes, era la vanguardia audiovisual. Y esto te ponía un carpintero hablando a la tele, en blanco y negro, dando martillazos y explicando eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Un medio que tenía un potencial disruptivo enorme, que las mismas empresas después lo aprovecharon, ¿no? Para hacer cosas disruptivas, la escuela lo volvió inofensivo. Ahora que la escuela está siendo obligada a usar redes sociales o Zoom y todo esto, vamos a ver qué pasa. sí, A ver si una esto realmente pregunta. introduce una nueva lógica o si esto también lo neutraliza y terminamos, quizás está pasando en muchos lugares, se hacen clases magistrales usando Zoom, ¿no? Te hago una pregunta. Adelante, adelante. Bueno, la pregunta la había hecho yo porque estamos haciendo como un estudio sobre la educación y justamente tipo, muchas de las cosas que estamos viendo es este estancamiento que se genera. Y vos recién hablabas de ponerle las escuelas no permitiendo integrar tecnologías nuevas, que es verdad, es un hecho. Y nosotros lo que hicimos fue un poco también cuestionarnos por qué pasa esto. Y entonces entrevistamos a gente que trabaja dentro de escuelas, un poco también a los alumnos, trabajamos a gente que estudia educación, perdón, entrevistamos a gente que también estudia educación. Y lo que nos dicen muchas veces con respecto a estos cambios es que se los impiden bueno, vos recién mencionabas que dentro de la interfaz educativa hay muchos actores, digamos. Y estos actores, por ejemplo, pueden ser los ministerios también o todos los actores institucionales, digamos, y esos son los que muchas veces ponen las trabas para la educación a nivel nacional y no permiten que se desarrollen estas nuevas tecnologías dentro de los colegios. Y creo que muchas veces es parte no solo de la institución en sí, sino que de lo que viene de arriba, digamos, de eso. Sí, sí, el ojo de Y Sauron. claro, entonces capaz que la solución es más, además de solamente trabajar en colegios, es trabajar a un nivel mucho más amplio, que es a un nivel gubernamental, capaz, eh, en el que se pueda quizás, o sea, sí, como decías vos, capaz hoy en día si juntás a muchos rectores en un lugar no va a haber ninguna conclusión que lleve a un resultado único, pero sí hay cosas básicas que todos te pueden afirmar, como por ejemplo nosotros estuvimos detectando cosas, por ejemplo, el tema de cómo se hizo homogéneo la forma en la que enseñan. Todo se enseña de una forma igual, como decías vos, desde hace 200 años, con exámenes que están mecanizados totalmente para todos por igual, que se obtienen resultados a partir de una misma prueba sobre 50 alumnos distintos, con mentalidades distintas, con formas de aprender distintas, con intereses distintos. Y nada, capaz que los cambios en realidad se tendrían que empezar por detectar, digamos, esas falencias que son más eh, como, digamos, son más globales que el simple cambio de una integración nueva a una tecnología en especial. Esto es así, mira, yo hace 30 años me fui a Argentina, en octubre hace 30 años. Yo había estado incluso en el proyecto, cosas que se habían hecho con el Ministerio de Educación, había hecho cursos. Esto que está diciendo ahora, se decía hace 30 años. Cualquier iniciativa. Y Alejandro lo vivió, bueno, cuando fue a educar también, hace ya 18 años más o menos, o 17. Yo me acuerdo hace 30 y pico de años, se quejaban de las inspectoras. O sea, era la capa intermedia entre el ministerio y las escuelas, las inspectoras, porque eran todas mujeres, que ellos en esa época decían, eso es lo que frena todo cambio. Porque a veces nosotros desde abajo queremos hacer algo y está la capa de las inspectoras, que suena un poco, no sé, también son dinosaurios, orcos, no sé, que están ahí en medio, que no te dejaban hacer nada, ¿no? O sea que incluso más allá de la buena voluntad de algún ministro nuevo, alguna
ley nueva, como que en el medio había una capa de aceite, ¿no? Había un estrato que mataba todo, o lo amortiguaba, o lo filtraba y lo que llegaba abajo después era más de lo mismo. Eso por un lado. Después, claro, hay todo un mito de que metiendo un actor tecnológico a la interfaz cambia la interfaz. Eso es mentira. Eh, Uno puede meter un actor tecnológico súper digital, súper interactivo, moderno, y termina siendo siempre lo mismo. El objetivo de la innovación, del cambio de la interfaz, es cambiar sobre todo las relaciones internas de la interfaz. En la educación es lo que proponía Paulo Freire hace 50 años, pasar de la educación bancaria a la dialógica, ¿no? Hace 50 años lo proponía. Claro, a veces puede pasar que metiendo un actor tecnológico nuevo, pero si hay complicidad de otros actores, institucionales, humanos, etcétera, etcétera, ahí sí podría ser que esa tecnología, ese actor tecnológico, tenga un efecto beneficioso para toda la interfaz. Pero tranquilamente puedo meter un elemento tecnológico, un actor tecnológico dentro de la interfaz y seguir todo exactamente igual. Acá en el 2005, en España, en toda Europa, se dio el proceso de unificación de Bolonia, se llama el proceso de Bolonia, que todas las universidades, más o menos, en Europa entramos en sintonía con la duración, los planes de estudio, para poder intercambiar estudiantes, que es el programa Erasmus, ¿no? Pero también, sobre todo en España, había todo, entrar en la fase Bolonia implicaba, o aplicar Bolonia implicaba dejar de dar clases magistrales, trabajar por proyectos, en grupos, ¿no? Dejar la educación tradicional. Y yo me acuerdo en esa época, un profe, no de la universidad donde yo estoy ahora, donde estaba antes, viene y me dice, un tipo que hace años que daba clase, y dice, sí, sí, daba economía, dice, yo estoy aplicando Bolonia. Ah, ¿qué estás haciendo? Les paso un vídeo. O sea, el tipo se callaba y ponía media hora una película, qué sé yo, eso era Bolonia, claro. ¿Metió un actor tecnológico nuevo? Sí, metió la videocasetera con un VHS. ¿Cambió en algo la interfaz? Para nada. La relación cambió para nada. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Como el sistema también, lo que decíamos recién, pasteurizamos todo esto. Bien, esto que estoy diciendo de la escuela, los actores, la tecnología, lo podemos extrapolar a cualquiera de otras grandes interfaces creadas en la modernidad. Los grandes hospitales, los partidos políticos, o sea, podemos pensar en los sindicatos, ¿no? Mucha gente piensa que porque van a meter voto electrónico va a cambiar la relación o la representatividad de la interfaz política. Es ridículo. ¿Puede servir la introducción de elementos electrónicos? Sí, sí, o aplicaciones puede llegar a servir, pero eso automáticamente no te va a cambiar la interfaz. Tiene que haber otro tipo de movimiento y de cambio de actores y de relaciones, sobre todo las relaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Son todas interfaces que están en crisis. Recién las mencioné, los partidos políticos, en todos lados donde yo voy la gente está cabreada con los políticos. Los sindicatos es un caso muy típico, es una interfaz que nace en el siglo XIX. Como consecuencia de la industria, hay que organizarse para defender los intereses de estos proletarios que creó el capitalismo. Y claro, es una interfaz que ya a final del siglo XX se veía que fueron perdiendo peso. Por ejemplo, en Italia, que tenía una cultura sindical muy potente, estaba la Fiat ahí, la gran industria. Ya a finales de los 80 los sindicatos empezaron a perder peso, ya no enganchaban la nueva lógica de terciarización de la economía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Muchas de estas interfaces estaban en crisis, ¿no? Muchas de estas, y todas comparten que fueron creadas en la época de la modernidad. Son interfaces que tienen 200, 300 años y que estaban diseñadas, pensadas para un tipo de sociedad que hoy ya no existe. Y esto es lo que yo venía diciendo hasta hace 2 meses. ¿Qué pasa ahora? Y acá vamos al temita. Esta crisis del coronavirus lo que ha hecho es haber puesto sobre la mesa de manera flagrante, abierta, como se dice, abierto en canal, cuando uno abre un cuerpo en canal para comérselo y sacarle las vísceras, bueno, esto ha abierto en canal todas estas interfaces, toda la miseria, limitaciones y obsolescencia de estas interfaces, hoy se han vuelto totalmente visibles y todo el mundo está, digamos, está frente a nuestras pantallas, ¿no? Ya no vale esconderse. La universidad, las escuelas tuvieron que pasar a un sistema online o algo blended, qué sé yo, y se les cae la estantería a pedazos. Los sindicatos mismos, con la aparición de los riders y todo eso, están desesperados porque no pueden sindicalizarlo, tampoco las empresas que no los quieren tampoco ver. Bueno, pero bueno, todo esto ahora va a acrecentar toda la incapacidad, mejor esta estructura. Vamos a ver qué forma toma esta nueva economía ahora. Va a haber mucho trabajo en negro acá y donde ya lo había va a haber más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si la interfaz sindical alcanza al menos a representar algún poco más a incorporar gente o no.
Los partidos políticos ni hablar, como decíamos al principio de la charla, ellos van a piñón fijo, la próxima elección. La interfaz Fútbol Club Barcelona está pensando en los fichajes que va a ser el verano, como si el año que viene el fútbol va a ser mínimamente parecido a lo que conocíamos. Eh, los hospitales, ¿no? Acá en teoría en España teníamos uno de los mejores sistemas médicos, qué sé yo, y bueno, eh, algunos auguraban un colapso total, no colapsó, pero estaban ahí. O sea, estaban colapsados, recibieron gente, pero hubo gente que se tuvo que pasar, gente que tenía que ser intubada, se pasó hasta 2 días esperando poder entrar a la sala de urgencia porque no había lugar. Y a pesar de que construyeron hoteles, ocuparon hoteles, pabellones para armar todo esto, se demostró que esa interfaz tampoco aguantó esto. Cuando hace años que los epidemiólogos decían, miren que se viene, miren que se va a venir, antes o después, es cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia la obsolescencia de una buena parte de todas estas interfaces que habían sido diseñadas hace un par de siglos. Y bueno, el tema ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque ahora, claro, ahora la universidad quiere cambiar los modelos pedagógicos, todo queremos hacer todo. Esto es como, estamos en medio de una trinchera, ¿no? No podemos salir de la trinchera porque nos atacan las balas COVID. Y en ese contexto que vamos a cambiar la estructura del ejército, en una trinchera en medio de una guerra. Y bueno, pues hay que hacerlo. Entonces, bueno, le agrega una ulterior capa de complejidad a todo este momento. O quizás es una fuente de oportunidad también. Sí, 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 esto siempre se dice, la crisis es la mejor oportunidad, ¿no? Pero esta es una gran crisis, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Seguramente, bueno, hay gente muy esperanzada, ¿no? Ayer hablábamos... Obvio, además hay herramientas que van surgiendo que te das cuenta de la utilidad. Justo ayer estaba leyendo un artículo de New York Times que mandó, no sé si fue Alejandro o Julio, era una chica, una estudiante de un colegio de Nueva York que hablaba de cómo los beneficios que van surgiendo a partir de las clases online, a comparación de las clases presenciales, y cómo se saca todo esto de la distracción que se genera en las clases reales, lo que es ir directo a la información, las ayudas extras que se generan, la posibilidad de repetición de algunos conceptos, la libertad de vos manejar cómo querés entender la clase, todas esas cosas que van surgiendo a partir del online, que son herramientas que vas viendo que sirven para los alumnos muchas veces. Sí, sí. Y nada, eso está bueno, es aprovechar la crisis, digamos. Nosotros, por ejemplo, yo dirijo el programa de doctorado y hace 4 semanas, 3, tuvimos la primera defensa de tesis totalmente online. El doctorando era de México, así que apenas empezó la pandemia, ya había entregado la tesis, todo se fue para allá con su familia. Entonces, bueno, fue una tesis que participó, normalmente cuando uno defiende una tesis en nuestra facultad, puede haber 15 personas, quizá 20. Bueno, en la defensa de tesis online hubo 40 personas escuchando, Claro, o tenerte a vos y de mismo. varios países, ¿no? Claro. Otro evento, tenemos un grupo de investigación, unos 8 o 9 grupos tenemos en el departamento. En nuestro grupo hacemos un club de lectura, ¿no? Damos un texto, un par de artículos breves para leer y un día nos juntamos para charlarlo. Somos 10, 15 personas máximo. El otro día éramos 40 también. En el club de lectura online y gente de otros países se enganchó, qué sé yo. Claro, tiene sus pros y sus contras todo esto. La crisis esta vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la brecha digital, ya no solo en América Latina, acá. Nosotros tenemos estudiantes en Barcelona que no tienen problema de conectividad en su casa. Gente que para poder asistir a las charlas en Meet, o a las clases, a las actividades, tienen que, como dicen acá, tienen que chuparle el wifi al vecino, ¿no? Sí. Y si eso pasa acá, obviamente imaginemos el resto del mundo, ¿no? Si estoy en Europa, ¿no? Bueno, vamos, acá que bueno, yo creo que toda la experiencia ahora va a ser sumamente interesante procesar todo lo que está pasando. Habrá cosas terribles, habrá cosas muy buenas, habrá cosas que se podrán escalar, otras que funcionarán solo en un momento. Pero obviamente hay que aprovechar el momento, ¿no? Porque digamos, esto de tener. Porque aparte no hay retorno. No, no es que esto, todavía uno especula, no, vamos a volver todo al sistema anterior, las viejas, vamos a volver nuestra vieja interfase. No, 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 esto no hay vuelta atrás acá. Y si ya no funcionaban antes, en la sociedad post-pandemia mucho menos va a funcionar lo de antes, no va a resistir, ¿no? Si quieren, miren, veo algunas preguntas acá que tienen bastante que ver con todo esto, ¿no? Una es posible que en algún momento la analogía entre el dominio tecnológico y lo biológico presente más limitaciones que ventajas. En ese caso, ha llegado ahora a buscar nuevas analogías, ¿no? Y la otra, o es una parte de la misma, puede ser que el dominio biológico
presente más limitaciones que ventajas ante esta nueva conciencia. No sé qué es esto de nueva conciencia, ¿no? Tenemos que comenzar a buscar nuevas analogías para interpretar esta nueva era. Yo creo que esto de entender el ámbito, la tecnoesfera, llamémosla así, con elementos y teorías de la biosfera, es una cosa relativamente reciente. Hay un autor que seguramente Alejandro o Julio se lo han marcado, que es Kevin Kelly. En los 90 publicó Fuera de Control, que nunca fue traducido al castellano, Out of Control. Y bueno, sacó ¿cómo se llama? El último libro, Lo Inevitable. Lo inevitable. Son 10 vectores tecnológicos que van a marcar nuestra vida. Él estuvo acá, yo lo conozco personalmente, lo invitamos, estuvo acá en el año 2007-2008, justo cuando estaba por sacar el libro anterior, de Lo Inevitable. ¿Qué quiere la tecnología de nosotros? Se llama What Does Technology Want of Us? Algo así. Y él hizo una charla, y fuimos a comer, estuvimos como 3 días, porque vimos varias actividades, así que teníamos charla de sobremesa, buenísima. Y digo, ¿te has vuelto un determinista tecnológico? Sí, así fue, ¿no? Pero no, este es determinista tecnológico. El tipo te lo dice, sí. ¿No? Pero yo creo que su libro, Out of Control, para mí es uno de los mejores ensayos de los años 90, donde hay mezcla lo biológico con lo tecnológico, ¿no? Y esta idea de complejidad. Stuart Kauffman, el gran teórico de la complejidad, él dice, estamos buscando las leyes que regulan desde la producción de una terracota al funcionamiento de un ecosistema animal y vegetal, ¿no? La teoría de la complejidad como una teoría transversal que apunta a todos estos fenómenos, ¿no? Y ahora quedó clarísimo esto, yo creo. Siempre decíamos, no, la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en China genera una crisis en Wall Street o en California. El aleteo de un virus en China genera una pandemia mundial. Los memes y los genes van de la mano. La sociedad globalizada permite que los genes se difundan en pocos segundos, horas en todo el planeta, y lo mismo pasa con los memes, ¿no? La sociedad mediatizada, que también es global, circulan por todo el planeta en pocos segundos. Y es muy clara la lógica. Yo acá tengo varios libros de todo el tema este de lo biológico y lo tecnológico. Esta es una recopilación de esta revista, el Nature, que es buenísima, y esta es una recopilación, es un tocho gigante, es un libro ya de unos 10 años, ¿no? Y que justamente es como un out of control, ¿no? A diferencia, no sé si lo tenía esto Alejandro, dice, naciste en un mundo que ya fue diseñado, ¿no? Es genial. Nosotros que evolucionamos con las tecnologías, claro, esto lo digo yo, ¿no? Del libro, con un diseño gráfico alucinante, hermoso. Sí, hay varios libros Sí, bueno, tengo The Fight, donde el cambio masivo, ¿no? Sí, de Mao. O sea, son libros que a nivel gráfico son una pasada, ¿no? Pero que además, digamos, bueno, podemos ir del texto más duro teórico de Stuart Kauffman a la cosa ya gráfica, bueno, y en el caso de Media Evolution es un librito chiquito, digamos, con un condensado de todas estas cosas aplicado a los medios. Yo creo que hoy por hoy todavía la aplicación de la metáfora o esta combinación, yo creo que admite todavía un largo recorrido. ¿Qué puede pasar? Que un día la aplicación de modelos biológicos a lo tecnológico, esta fusión, no dé para más. Bueno, puede pasar. Estaríamos en una fase de Thomas Kuhn, de cambio de paradigma. Pero yo creo que recién estamos dando los primeros pasos en la construcción de un marco convergente, diríamos, entre lo biológico y lo tecnológico. Estamos dando los primeros pasos, hay mucha desconfianza, la gente que viene de humanidades, ciencias sociales, no quiere saber nada de esto, que prefieren mantener su kiosco, diríamos, en Argentina, ¿no? Y no quieren contaminarse. Hay un libro muy bueno, hace un par de años, un autor que se llama Watson, que se llama Convergencia, que habla de esto, ¿no? Cómo toda una serie de ciencias están convergiendo o están encontrando modelos comunes. Y yo creo que ahí la teoría de la complejidad, la teoría del caos, teoría de la emergencia, de la autoorganización, ocupan un buen lugar, digamos, una pole position, diríamos, para convertirse en este estrato teórico transversal para entender justamente la complejidad de todo esto. Después tengo otra pregunta acá, dice, las interfaces proponen un diálogo. Si la inteligencia artificial se sigue desarrollando exponencialmente, pienso en el Neuralink de Elon Musk, por ejemplo, el diálogo se disolvería en la homogenización de dos partes. ¿Podría ser esto el fin de las interfaces como las entendemos hasta ahora? No, yo el concepto de interfaz puede aguantar mucho. ¿Qué pasa?
esto de pensar la interfaz como una red de actores, obviamente, está vinculado a la teoría del actor red de Bruno Latour, de John Law y otra gente, ¿no? Es una teoría revolucionaria dentro de las ciencias sociales, muy querida y muy odiada, que ha ido cambiando, nunca se solidificó, lo cual es muy interesante, pero a la hora de aplicarlo también un lío, porque Latour mismo dijo, no, yo me confundí en ponerle teoría de actor red, porque la gente se piensa que es una red, ¿para qué carajo le pusiste eso? Pero bueno, es francés. Entonces, ¿qué pasa? Latour habla de actor, ¿no? Cuando él dice actor, dice acá no importa si es humano, tecnológico, lo que sea, son todos actores. Claro, esto generó mucha discusión ya en los años 90. Yo todavía hago la distinción actor humano, institucional, tecnológico, porque me sirve a la hora de analizar. Pero yo voy muy en la línea de Latour, porque yo hago esta clasificación, actores humanos, actores institucionales, actores tecnológicos. ¿Dónde meto la inteligencia artificial? ¿Es un actor humano o es un actor tecnológico? Me jodieron. Entonces, mira, Latour tenía razón, son todos actores, ¿no? Esto genera discusiones filosóficas, ¿no? Pero bueno, esto de negar lo humano, ¿no? Somos todos actores, todo lo mismo. Bueno, grandes discusiones filosóficas, pero también grandes reivindicaciones de lo filosófico, desde la filosofía de Latour. Está Hartmann, este filósofo del nuevo materialismo, diríamos, que es brillante, tiene varios libros en caja negra, y él es un laturiano, fue el tipo que se enamoró de Latour mientras estudiaba filosofía, y yo creo que ha hecho la mejor defensa, reivindicación e integración entre lo de Latour y la filosofía, incluso señalándole cositas, ¿no? El Hartmann. Pero yo creo que, bueno, yo creo que esta metáfora todavía va a dar para mucho tiempo. Esta aplicación de modelos biológicos, hablar de ecología de los medios, de evolución de los medios, yo creo que hoy sirve, hoy paga. Pero bueno, puede pasar que un día todo esto, eh, todo este paradigma, digamos, o todo este conjunto teórico, estos conceptos, por ahora yo creo que nos sirven para entender cosas. Y a lo mejor de acá a un buen periodo de tiempo a lo mejor nos sirven más, porque la realidad ya fue por otro lado y ya estos modelos teóricos crujen, y esto pasó siempre a lo largo de la historia de la ciencia. O sea que podríamos entrar en otra fase. Pero yo creo que por ahora recién estamos dando los primeros pasos en esto. Yo creo que todavía puede aguantar muchísimo tiempo aplicación de todo esto, ¿no? Bueno, después venía la pregunta esta de la escuela que ya hablamos antes, de por qué no cambiaba. ¿Cómo aporta la interfaz a la naturalidad de la experiencia y qué pautas podemos tener en cuenta para mejorar eso? Acá está pensando más de la interfaz usuario, pienso, ¿no? ¿Quién hizo esta pregunta? Porque cuando habla de naturalidad de la experiencia, ¿a qué se refiere? ¿Quién se hace Sí, cargo? acá. Nada, porque nosotros estamos planteando en el proyecto una experiencia como de entretenimiento, como pensando por ahí como lo más parecido sería como un videojuego de realidad virtual. Y nada, en un momento, en el capítulo que nosotros leímos, decía que la interfaz era muy buena cuando era como muy simple y como que por ahí no te interceptaba tanto en la experiencia. Ok, sí, sí. Ahora entiendo, ¿no? La naturalidad de, digamos, la interfaz que desaparece. Ese es el gran concepto de la gente que diseña interfaces, de este teórico Donald Norman, que mencioné antes, el científico de la cognición. ¿Qué dicen ellos, los diseñadores? ¿Cuál es la mejor interfaz? La que desaparece, ¿no? Si yo tengo que manejar un coche, ¿en qué tengo que pensar? ¿En la palanca de cambio? ¿En el volante? No. Tengo que pensar en el semáforo, los peatones y los otros coches. ¿Ok? Si yo me focalizo en la interfaz, voy a matar a alguien, ¿no? O me voy a dar la torta contra un poste. ¿Ok? Entonces, que la interfaz desaparezca es buenísimo para el usuario. ¿Por qué cuando aprendemos a usar un coche para una autoescuela tiene doble comando? Porque la persona que todavía está aprendiendo a utilizar el coche no la ha naturalizado usando tu concepto, no se ha vuelto transparente todavía la interfaz, porque todavía está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ir con un chofer al lado, con doble comando, porque si uno se olvida de frenar, el otro frena. Y tiene mayores espejos, etcétera, etcétera. Cuando uno automatiza la interfaz, se vuelve transparente, ya uno se concentra en los semáforos, ¿eh? Y se olvida del pie, se olvida de la mano. ¿Ok? Y ahí te dan el carnet de conducir, cuando se volvió transparente la interfaz. O sea que la interfaz es transparente, es bueno, ya sea que uno maneje un coche, use el Photoshop o esté en un shooter, en un videojuego. Si yo en un shooter tengo que andar pensando en el joystick o en el teclado,
me cagan a tiro a los 2 segundos. Eso tiene que desaparecer, yo me tengo que concentrar en la pelea, mis enemigos y dónde están mis aliados y cómo defenderme y atacar, ¿ok? En un videojuego. Bien, lo que yo digo acá, la segunda ley, que las interfaces no son transparentes, eso es un mito. La interfaz parece transparente, parece, cuando está bien diseñada, cuando, digamos, se acopla bien el actor humano con el actor tecnológico, ¿no? Es un efecto de sentido, es un efecto perceptivo, pero, digamos, para el usuario está bien y para el diseñador está bien que la interfaz sea transparente, para el investigador no, no hay fenómenos transparentes. En una época se hablaba de la transparencia del lenguaje, no, el lenguaje es opaco, mira vos, la interacción con la tecnología siempre es opaca, es negociada, hay conflicto, ¿eh? Octava ley, la política, la estrategia y la táctica. Claro, ahí depende del videojuego que quieren hacer ustedes. Si quieren hacer un videojuego donde lo importante es la experiencia, la interacción con otras personas, bueno, en ese caso lo mejor es que desaparezca la interfaz de usuario desaparezca. Y ahí van a tener que esmerarse para hacer un buen diseño de interfaz de usuario donde la interfaz se vuelva natural o desaparezca. Perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puede haber interfaces opacas? Sí, hay muchas experiencias de videojuegos. En una época, en los años 90, había mucha más experimentación en la web. Había webs que eran muy opacas. Eran webs que uno entraba, hechas por artistas. Todavía hay experimentos de este tipo. O CD-ROMs también, en los años 90, que eran opacas, donde parte del juego era entender, interpretar, decodificar cómo funcionaba la interfaz, ¿no? Claro, son metajuegos, si se quiere, son cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, el juego más vendido de los años 90, hasta que llegó The Sims, al final de la década, el más vendido desde el principio de la década era Myst. Myst era un juego del 91-92, la empresa Siam, que era una cosa alucinante. Uno aparecía, era un juego en primera persona, uno estaba en una isla abandonada. Era la serie Lost. Seguramente se inspiró ahí. Uno estaba en una isla abandonada, había un montón de máquinas, cacharros antiguos, oxidados. ¿Qué hago acá? ¿Tengo que matar a alguien? No. ¿Tengo que competir con alguien? No. Entonces, bueno, había que empezar a explorar, ¿no? Era una interfaz bastante opaca, porque no había instrucciones, no se primaba la velocidad de reacción. Había que entender para qué servía cada botón, máquina. A lo mejor había que girar una palanca, irse a la otra punta de la isla, mover un aparato, volver, apretar el botón. Era Lost, era la serie Perdidos. Claro, ahí tenés un buen ejemplo de interfaz opaca, totalmente inmersiva, que yo he pasado las horas jugando al Myst, ¿no? Después hicieron el segundo juego de la misma saga, era Riven, y después fue Exile. Y fue mejorando, obviamente siempre la construcción del entorno virtual inmersivo fue mejorando con los años, ¿no? Pero bueno, digamos, hay experiencias de interfaz opaca que son fascinantes, ¿no? Donde hay que encontrar la vuelta. En cambio, otros juegos, no. En otros juegos, los shooters, te diría que el Pokémon Go, son interfaces que tienen que estar transparentes, porque si no, no podés jugar. No podés jugar, ¿no? Ahí depende de lo que quieran hacer. También depende de esta figura del usuario modelo. ¿Qué se necesita? ¿A quién quieren llegar? ¿Qué tipo de contrato, diría Verón, le quieren proponer al usuario? Carlos, buenísimo. Tenemos un par de preguntas. Tenemos un par de invitados hoy, chicos, que son de estos círculos de lectura. Claro. Tenemos a Edmundo y tenemos a Martín Parcelis acá. Y ahí te hace una pregunta, Martín. ¿Cómo se entendería la propiedad de transparencia de las interfaces que vos usás desde el punto de vista macro? ¿Qué sería una transparencia de la interfaz a nivel macro? Bueno, sería la utopía, no sé, del presidente chino, ¿no? Porque si algo, digamos, si algo son las sociedades, las grandes conglomerados, es que es poco transparente, aspira, a lo mejor algún dictador aspiraría a tener todo, es la idea de control, ¿no? De que todo vaya, en italiano se dice fila liscio, ¿no? Todo va sin fricción, ¿no? Sería genial que todo sea transparente, que los políticos nos representen, que la economía funcione bien, que no haya inflación, me imagino algo así, la sociedad transparente, ¿no? Claro, por lo menos en este concepto de transparencia, ¿no? Después hay otras ideas de sociedad de transparencia, incluso vinculadas al posmodernismo, bueno. Pero, claro, las interfaces, justamente lo que yo digo, nunca son transparentes. Lotman hablaba mucho de esto, ¿no? El semiótico de la vieja Rusia, ¿no? Estaba en la escuela de Tartu, que ahora está en Estonia.
Lotman justamente hace mucho hincapié en los procesos de traducción, ¿no? Que la cultura nunca es una máquina perfecta, siempre está traduciendo cosas de un lado para otro, sobre todo entre las culturas, y que en toda traducción siempre se pierde y se gana algo, y hay fricciones. Él habló mucho de frontera, lo que venía de afuera, lo que de adentro se resiste, ¿no? Bueno, todos estos movimientos que antes lo hablamos a partir de la escuela también, pero eso llevado a una escala macro, yo creo que también da una idea de la opacidad que tienen las grandes interfaces, diríamos. Pero bueno, yo creo que también es una lucha por conseguir algo que funcione, que sea mínimamente. O sea, a mí me encantaría que la interfaz bancaria fuera transparente. Mi viejo está en Rosario, tuvo que hacer una operación de teoría, se la tuve que terminar haciendo yo de acá porque era un lío, ¿no? Cuando él podía haber hecho ya muchas cosas, bueno, cosas de ese tipo. A lo mejor hay que buscar un término medio, en transparencia y opacidad. Hay otras cosas que son bien que sean transparentes, ¿no? Pero pensemos que siempre que la transparencia es un efecto de sentido, ¿no? Sí, también. Es una cosa que funciona tan bien que parece que es natural, ¿no? Que está perfecto, pero en realidad es porque encastró eso en un momento determinado. Lo que hoy no es transparente, mañana se puede ver transparente. Pero yo creo que siempre me vengo desde el punto de vista del investigador. Yo creo que la función del investigador, y esto es lo que hacen los diseñadores de interfaces, los que hacen usabilidad, es forzar las interfaces. O sea, ¿por qué decimos que esto es un gran experimento social, lo del COVID? Porque la forma de entender cuánto aguanta una interfaz, o cómo está hecha una interfaz, es forzarla hasta que se quiebre. A veces lo hacemos un prototipo de una web, ustedes harán un prototipo de un videojuego, lo van a testear con la gente, no, esto no se entiende, van a hacer un estudio de usabilidad, no, acá tardó 28 clics cuando debería haber tardado 5, ¿no? En llegar a un lugar. Son problemas de diseño. Entonces esto de forzar, prueba de torsión, prueba de carga, ¿no? Cuando hacen un puente, vi un vídeo hermoso, habían hecho un puente, no me acuerdo en qué país, y pasaron, no sé, 100 camiones con acoplados supercargados de piedra para probar el puente, ¿viste? Los choferes que dan una medalla, ¿no? Digamos, bueno, el tema es someter la interfaz a presión para ver hasta dónde aguanta. Lo hacen los diseñadores de web, lo hacen los diseñadores de coches, que chocan coches permanentemente. Y bueno, yo creo que este es el gran choque social, ¿no? Esto que está pasando es, por eso ha puesto a prueba las interfaces y es un momento, digamos, de macro investigación, no sé, no hemos dado la torta, hemos subido con los camiones arriba del puente y el puente se está zarandeando, ¿no? Esto es lo que está pasando hoy. Carlos. Sí. Ah, perdón. No, espera un segundo, ¿vale? Carlos, el tema no lo desarrollamos ahora, probablemente en otra reunión, que tiene que ver con el diseño institucional, porque está bien, vos sometés una carga de fatiga al puente y el puente se te rompe o no, o lo podés simular también eso. O en Italia se cayó una autopista hace poco, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la antifragilidad o la resiliencia de las instituciones? Por ejemplo, comentaba Edmundo recién que en Argentina, es un caso único, ayer empezó a sesionar tanto el Senado como el Congreso, pero para hacer siempre lo mismo. O sea, Sí, lo vi, descargué una foto incluso que me servía para una presentación. Y aparte de Cristina sola ella, ¿no? Ahí etcétera. Entonces Martín preguntaba, después pasamos a la última pregunta que va a ser la de Maya. Martín preguntaba, ¿qué pasa con las affordances en el caso institucional? Porque da un ejemplo de affordance en lo micro y fíjate cómo sería una affordance que funcione en lo macro, a nivel institucional o escolar, por ejemplo. Sí, interesante. El concepto de affordance, bueno, lo introdujo Gibson, que era un psicólogo de la cognición, en un libro del año 77, y fue adoptado por gente que estaba trabajando en temas de interacción. El concepto de affordance es muy jodido porque no hay traducción al castellano. La negación de affordance es la constraint, ¿no? La constricción, que tenemos traducción. Pero la affordance, claro, tiene una doble dimensión. Es interesante, porque tiene una dimensión cognitiva y una dimensión emocional, la affordance. La affordance, según la definición más cognitiva, digamos, son las instrucciones que tiene un objeto o una interfaz que te dicen cómo utilizarlo, ¿no? Uno de los apotegmas, aforismos, frases célebres de los diseñadores de interfaz es la mejor interfaz es la interfaz transparente, la que no se percibe. Ok. La otra, el otro apotegma, es ¿cuál es la mejor interfaz? La que no necesita manual de instrucciones. En una época el Word, el software, venía con un manual de 800 páginas, claro, es la peor interfaz. ¿Cuál es la mejor interfaz? La que no necesita manual. ¿Y por qué no necesita manual? Porque las instrucciones están dentro del objeto, ¿no? Acá tengo un Victorinox, esto tiene una cuenca, un espacio así cóncavo, que me permite meter la uña y sacar este cuchillito, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Esto, mira, esto sirve
esto sirve para pinchar y sacar el corcho, ¿no? Bien, como que las mejores interfaces tienen las instrucciones acá, ¿no? Todos los objetos que nos rodean tienen affordances, porque tienen una interfaz, un lugar de interacción con el sujeto, ¿no? Pero también hay una dimensión emocional de la affordance, que es, no solo te dice para qué sirve un objeto, ¿no? Sino que te atrae a utilizarlo, ¿sí? Te seduce. Y acá hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el enchufe. ¿Por qué los nenes chiquitos quieren meter los dedos en el enchufe? Porque está hecho para eso, es genial, tiene un agujero grande, dos agujeritos chiquitos y van todos los niños a meterle los dedos adentro, ¿no? El que diseñó eso no le gustaban a los niños, seguramente. ¿Qué pasa? Claro, el concepto de affordance a nivel ya macro, pensar qué nos atrae, o sea, o cómo se usa esta mega institución o mega interfaz, ¿no? ¿Cómo se usa? Sería, ¿está la instrucción adentro? ¿O para utilizar para utilizarla tengo que hacer un curso, tengo que aprender? ¿O es una, hablo de interfaz en sentido social, gran macrointerfaz, o es user-friendly, diríamos, y me facilita la interacción, ¿no? Bueno, acá podemos hablar, antes hablamos del sistema bancario, es totalmente user-friendly en Argentina. En Europa, en Estados Unidos, va a un banco y dice, quiero abrir una cuenta, te tiran pétalos, ¿no? Te regalan un juego de cocina. En Argentina, yo he abierto una cuenta hace muchos años con mi padre y tardamos dos días. Y tuvimos, ya en los años, de la década del 2000, el empleado llenó a mano un montón de papeles, le preguntaban a mi padre, ahora tiene 86, tendría 70 en esa época, le preguntaban el nombre de su madre. O sea, eso es una affordance negativa, es un constraint total, ¿no? Pero bueno, sí, daría para trabajarlo seguramente, verlo en diferentes macrointerfaces, por cierto, de affordance, seguro. Bueno, eso lo podemos hacer en otro momento. Y la última pregunta te hace Maya, que tiene que ver qué opinás o cómo te suena todo lo del Catuluceno, todo lo de Donna Haraway. No lo he leído mucho este texto, sí, lo he visto en el contexto de muchos otros nuevos conceptos. Vamos a ver qué nombre tiene esto. Obviamente ya está el debate sobre el antropoceno, que bueno, aparentemente ha sido aceptado en su momento, hace no mucho, por esta Asociación Mundial de Geólogos, creo que son los que fijan los nombres de las etapas geológicas. Pero claro, yo creo que también hay un problema de nuestra visión logarítmica, ¿no? Que vemos muy bien lo que está cerca y todo lo que está para atrás lo comprimimos, ¿no? O anti-logaritmes, si se quiere. Hay geólogos que dicen que es una locura darle un nombre a una fase que aparentemente recién estaría comenzando, ¿no? Ellos venían manejando con marcos de millones de años y acá, bueno, ¿cuándo empezó el antropoceno? Ahí no, empezó en los años 40 con la guerra, la bomba atómica, ¿no? ¿Empezó con la revolución industrial o empezó cuando Colón vino a América? Son siempre, en términos geológicos, son nanosegundos de esa timeline, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, porque generalmente son categorías que son totalmente a posteriori, ¿no? Pero por otro lado necesitamos darle nombre a esto. No sé, porque cualquiera puede tirar cualquier concepto sobre la mesa hoy. A mí el antropoceno me interesa sobre todo en vinculación con el tema de los medios. Pero no sé, yo creo que es bastante prematuro pensar conceptos, ¿no? Combinaciones más o menos poéticas. Bueno, te quedaste ahí en una cosa poética ahí, Sí, no, veremos. Me viene la duda de darle nombre a grandes periodos de larga duración apenas comenzaron, digamos, ¿no? Porque si no quedamos en el discurso de lo nuevo, ¿no? Estamos en una nueva fase, sí, pero no sabemos lo que va a pasar, qué sé yo, no sabemos, no sé. Sí, sabemos más lo que no queremos que lo que queremos. Carlos, mira, también un comentario que te hizo Edmundo ahí es que cuando con Julito hicimos unas jornadas en el 3 de febrero sobre Filosofía de la innovación. Filosofía de la innovación, lo llevamos a Pablo Fondevila. Pablo Fondevila, probablemente, ahora que es subsecretario del Ministerio del Interior, pero probablemente sea una de las personas que más entiende de las affordances de tecnología en el sector público. Y nosotros tuvimos un ejemplo muy reciente con la IFE, que es Ingreso Federal de Emergencia. Que cuando se lo anunció el gobierno,
dijo, bueno, se lo vamos a dar a 5 millones de personas, después se presentaron como 11, después se lo dieron a 6, 7, tuvo que renunciar Manoli, etc. Ahí tenemos un ejemplo de vuelta de affordance negativa, ¿no? Que todavía no lo pueden resolver por la base de datos de ANSYS, etc. Es el constraint, lo que no te deja hacer. Claro. ¿No? Así como el objeto te da instrucciones para hacer algo, por ejemplo, no sé, un lápiz, acá tiene una parte gomosa, de la goma, y acá tiene una punta afilada que es donde se escribe, o si se acuerdan el cuchillo de Rambo, tenía una parte que uno metía los dedos con las concavidades, ¿no? Y la parte filosa, a nadie se le ocurriría agarrar el cuchillo por la parte filosa, pues se corta, ¿no? El objeto te está diciendo cómo agarrarlo, las tijeras, esas tijeras de sastre que tiene una parte más grande para toda esta parte de la mano y después el pulgar. Pero el tema de los constraints, cómo juegan affordances y constraints, es muy interesante, porque, por ejemplo, cuando vino la nafta sin plomo, ¿no? El diámetro del tanque era el mismo y la gente le enchufaba nafta sin plomo a coches que le reventaba el motor, ¿no? Entonces ahí nació el constraint. No, el diámetro es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, si uno le quiere meter nafta tradicional al coche sin plomo, no te va a entrar, ¿no? Es un constraint, está hecho para eso, ¿no? Y ahí, digamos, cuando hablamos de instrucciones, es esto, es este jueguito entre constraint, lo negativo y lo positivo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que debería estar ahí. Yo tengo una anécdota buenísima de esta. En uno de mis viajes a Argentina, hace 20 años, ¿no? Tenía que pagar un impuesto, una cosa, un apartamento que yo tenía allá, qué sé yo, y voy a no sé a dónde a pagar, y decía, puede hacer cola en la ventanilla o ir al Arturito. ¿Qué es el Arturito? Dice cola en la ventanilla ante la ignorancia. 3 años después estaba en Estados Unidos, en un congreso, y yo me encuentro con un grupo de argentinos que trabajaban en temas de diseño, usabilidad. Ustedes no saben lo que es el Arturito, ¿no? No sé si era la DGI, en nuestros lugares, estaba el Arturito. Y estamos hablando, sí, qué sé yo, sí, nosotros hacemos usabilidad, sí, porque yo estuve en el equipo que diseñó el Arturito. Digo, ¿qué carajo es el Arturito? El Arturito era el cajero ese automático que tenía lucecita y nosotros lo llamamos Arturito. Como el robot de Star Wars. Claro, aparte tenía cartel escrito a mano, o sea, era lo más anti-affordance que había, el Arturito, ¿no? Sí. Pero bueno, y ya la jerga, ¿no? Bueno. Ahora justamente ayer yo tenía que pagar una cuenta, entonces fui al banco francés acá en Tigre, y que tenía 4 Arturitos para los pagos, pero ninguno andaba. Pero tampoco podés llevar el pago al cajero, porque no está hecho para eso. Así que ahora estás en constraint total, affordance 0. Va ganando constraint 40, affordance 0. Bueno, que la fuerza te acompañe. Te agradecemos muchísimo. Creo que dijiste un montón de cosas, trabajaste un montón de temas, hiciste este hilvanado bibliográfico fantástico. Justamente hoy, después, cuando sigamos con los chicos, tenemos algunas ideas que vamos a trabajar de Norman sobre diseño emocional y sobre todo de Sherry Turkle y los objetos evocativos. Ahí perfectamente en palma con lo tuyo, así que te agradecemos muchísimo. Después, cuando tengamos la grabación, te la mandamos con las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buena continuación con las actividades. Cuídense Gracias. mucho. Y bueno, Gracias. que el próximo encuentro sea un asadito en Tigre, ¿no? Dale, la próxima. Esencial. Chao, saludos. Chao, Carlos. Chao, chao.